¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino, y en esta ocasión vamos a tener un tema bastante interesante, que pues deseamos que sea de su agrado y que nos haga reflexionar. Este tema relacionado a lo que es el orden y el desorden, cuyo título sugirió nuestro amigo y colaborador César Ignacio González. Me encantó muchísimo, que es Beneficios del orden y la magia del desorden. Y la verdad, te da mucho que pensar este tema. Entonces vamos a comenzar con esta reflexión para que lo tengamos presente, y también en un momento más vamos a mencionar qué libro estaremos regalando. ¿Qué te parece, César? Si mientras tanto, bueno, te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos tu presencia esta noche. ¿Cómo estás aquí en medio de esta tormenta? Muy bien, Cari, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues sí, acá con las inclemencias del tiempo, pero como dicen, es su tiempo, ¿verdad? Es tiempo de lluvias y pues así Así es. estamos. Pues sí, pues son cosas que pasan, y pues bueno, pedimos allá arriba que nos echen la mano para que siga el internet, la luz y todo el clima a nuestro favor a pesar de las inclemencias. Entonces, pues aquí estamos, y pues muchas gracias. Ya tengo aquí el libro que vamos a regalar esta noche para que se anoten, que vamos a estar regalando, recuerden, a través de las redes sociales de Viviendo lo Divino, YouTube y Facebook, y también de Guanatos FM, YouTube y Facebook, para que se anoten. Es el libro titulado Inteligencia Espiritual enfocada a resultados. Descubre, conoce, construye y practica esta inteligencia para conseguir lo que deseas, de Editorial Urano, de Alfredo Culebro. Aquí está este libro para que se anoten, y nomás ahorita por lo pronto sería a través de las redes sociales de Viviendo lo Divino y de Guanatos FM. Voy a preguntarle a Israel Trejo, al que le deseamos buenas noches. A Elia Rosy Hernández dice que no, que tienen problemas con la luz. Entonces, vamos a ver si esto les impide conectarse o si nos pueden ir pasando los mensajes. Entonces, si gustas ir iniciando, César, y esta servidora ahorita va a checar ese dato. Si no, pues por mientras se pueden ir comentando o opinando. Ustedes con confianza, aquí no se juzga a nadie. Nos encantaría saber si les gusta más el orden, el desorden, o como dicen, yo tengo mi propio orden, o qué pasa si ven el desorden, si se estresan o no les importa. Todos esos comentarios mientras hacemos esta reflexión con César. Así que, César, reiteramos nuestro agradecimiento y por favor comencemos esta reflexión tan interesante que nos ofrecerás hoy. Cari, muchas gracias a todo el auditorio. Y como les comentaba, propuse ese título porque sí quería que fuera como algo, en cierto modo, confrontativo. En la sociedad occidental solemos dar como mucho más importancia al orden, al trabajo, a cumplir, a todo eso. Pero si nos vamos a las filosofías más orientales, esto cambia. Hay una magia en el desorden. Hay muchas cosas que pueden surgir de no ser, digamos, tan rígidos en el orden. Así es de que son estas dos caras de la moneda. Así como el orden es necesario para nuestra vida, para nuestro trabajo, para organizar nuestro mundo, en el desorden también podemos encontrar una riqueza. Por eso son las dos caras, porque el orden también se puede radicalizar. Hay rasgos o incluso trastornos. Me imagino que la audiencia ha escuchado tú, Cari, de los trastornos obsesivos compulsivos, donde este orden se vuelve una obsesión, donde si tú tienes tus perfumes, tus cosméticos, y se mueve 1 milímetro, uno lo notan
y les causa mucho conflicto. Entonces, en esos casos es cuando yo digo el orden se convierte en un conflicto, en un problema, ¿no? No porque sea malo per se el orden, sino que yéndonos a los extremos, pues ese orden tampoco, o sea, no es como no todo es positivo. Y la otra cara, en el desorden puede haber una magia. Tengo una amiga que vive en el extranjero que ella dice, yo cuando quiero que llegue la creatividad, ella pinta y vende sus obras. Dice, casi siempre que llega esta creatividad para yo hacer o crear mis obras, me doy cuenta que en esos momentos mi escritorio y mis herramientas de pintura están desordenadas, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta ahí que a lo mejor dentro del desorden es donde puede surgir una creatividad. Muchas cuestiones también de la innovación, hay investigaciones, hay pruebas que surgen de una cuestión a veces aparentemente desordenada, ¿no? Mm. La resiliencia, por ejemplo. Ah, mira, Cari, perdón, te digo Sí, que no acá importa. la tormenta nos trae un va y viene la luz, ¿verdad? Sí, no importa, así le seguimos. Al cabo, mientras yo pueda escuchar tu voz junto con nuestros amigos, adelante. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Entonces hablábamos de estas dos caras de la moneda que creo que a donde nos lleva es a este equilibrio. Preguntarnos, yo a veces con los pacientes, los consultantes, que el orden se vuelve como una cuestión muy obsesiva, si los cuestiono, ¿qué pasa si se mueve un poco este orden? ¿Qué pasa si llega un poco de desorden a tu vida? Y hay quien dice, no puedo con eso. Entonces hay que ver qué tanto hay que aprender a convivir con el desorden, ¿no? Sin quitarle la parte al orden. Yo es lo que digo, un sano orden, hay un orden hasta en tu proceso de tu labor día a día, con qué inicias, con qué continúas y con qué cierras una labor. Estoy de acuerdo, pero creo que desde mi punto de vista es llamar un poco a la flexibilidad, porque de verdad hay un libro. Bueno, mientras César, se puede volver a conectar por los problemas técnicos que tiene con el internet. Vamos nosotros, pues a dar el teléfono de Guanatos FM. Ya ingresó César, ya. A ver, César, aquí te tenemos. Te decía que vamos a dar el número de Guanatos FM, ya me autorizó Israel Trejo para mencionarlo. Por cierto, saludos para él y para Rosy. El teléfono de Guanatos FM para que se noten por el libro de esta noche, que vamos a regalar, es 33 17 28 01 13, 33 17 28 0113, titulado Inteligencia Espiritual enfocada a resultados, para que se anoten. Entonces, esto durante el programa. Continuamos, César, nos quedábamos con que tú decías que no podíamos ser tan exagerados en cuanto al orden, o sea, ni exageradamente ordenados, me imagino que tampoco exageradamente desordenados. Entonces, que nos puedas platicar, César, ¿qué podemos hacer al respecto? O sea, si entendemos por lo que nos dices que los extremos no son buenos, ni del orden ni del desorden, pues me imagino que hemos de llegar a algún justo medio. Sí, que es lo que pudiéramos llamar el equilibrio, ¿no? Que depende también de qué perfiles estamos hablando. A lo mejor hablando de perfiles o trabajos que son muy creativos, muy de diseño, podemos pensar que el desorden puede jugar un papel más importante en esta vida. A lo mejor si hablamos de un tema más contable, más riguroso, a lo mejor sí se va el tema del orden. Pero a lo que voy, Cari, es que y auditorio, ese buscar un poco la flexibilidad, ¿no? Porque de verdad puede haber una magia en el desorden y puede haber también mucho beneficio en el orden. El problema es cuando se radicaliza, que podemos darnos cuenta que se pueden llegar hasta rasgos o trastornos de algún tipo, pero es como interesante tocar este tema porque te digo, regularmente en nuestra sociedad se da mayor valor al orden.
cuando alguien, incluso en los currículums, ya ves que estuve trabajando en un área de recursos humanos varios años, el que alguien ponga entre sus virtudes que es ordenado, se ve como algo positivo. Y si te ponen desordenado, pues como que ya dicen, pues, ¿para qué quiero un desordenado en mi institución, no? Por eso es un poco analizar este tema. Sí es bueno el orden. Alguien ordenado te habla de alguien que puede ver qué paso seguir, cómo acomodar a lo mejor su tiempo, sus prioridades, sí, pero cuando algo se vuelve extremo, ¿qué es lo que pasa? Son las personas que se les llama muy cerradas, muy inflexibles y que muchas veces juzgan a los demás por ese tema, ¿no? Es como en algún momento laboré en un área también creativa y recuerdo mucho ese tema, que había ciertas personas que criticaban mucho a esa área que era como la creativa de la institución, pero ellos así funcionaban, Cari. Yo me acuerdo que esto de las industrias naranjas, industrias creativas, ellos a lo mejor hasta les costaba trabajo cubrir un horario, pero son personas que llegaban a lo mejor un día a las 11 de la mañana y se iban a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque eran días en que ellos se sentían creativos, les llegaba esta chispa de creatividad y se iban, literal, llegaban como quien dice en pijama, pues. No estoy diciendo que una cosa sea buena, otra cosa sea mala, simplemente creo que aquí también pudiéramos hablar que tanto respetamos a alguien que a lo mejor no entra en nuestro programa o nuestro concepto de creencia que tenemos del orden, pero yo digo, si es una persona que cumple, es un poquito la reflexión, porque yo veía a estos chavos, al final del día o del mes o del proyecto, ellos cumplían, ellos entregaban lo que tenían que programar, los diseños, los proyectos que tenían que hacer, aunque a lo mejor sus horarios fueran dispares. Digo, el titular tenía la disponibilidad de decir, pues estas personas así me funcionan, son creativos, si yo los pongo a trabajar de 9 a 3 sentados, no me van a funcionar. O sea, si los ordeno, no van a funcionar. Pero nos vamos a la otra cara, ¿no? Tú ves las áreas a lo mejor, pues, contables o a lo mejor de almacén y pues obviamente ahí sí damos mayor preponderancia a un orden. Pues si alguien te lleva la logística, te lleva un almacén, pues no va a poner a lo mejor donde están los solventes, donde están los alimentos, los insumos. No sé si me explico cuál es como la idea que trato como de compartir a la audiencia. Claro, perfectamente. Es decir, incluso, pues sí nos queda bastante entendible el hecho que hasta por las ocupaciones que puede tener uno en esta vida, pues se le tiene que dar oportunidad a las personas de explotar esa creatividad, pero también a las que tienen esa mayor capacidad del orden, pues que trabajen en esas aptitudes o en esas circunstancias que llevan orden, inventario, revisar, contar. Entonces, pues sí nos queda bastante claro. Y yo te quiero preguntar, esto es en lo laboral, pero en nuestras casas, ¿qué pasa cuando tú llegas de visita o por alguna circunstancia a algún hogar y la casa está toda desordenada, ropa aventada en los sillones, bolsas, o sea, no están las cosas acomodadas, de recámaras no se digan, la cocina igual. ¿Qué mensaje habla? Porque por ahí se había, bueno, a esta servidora le había tocado investigar y leer al respecto para poder platicar en esta entrevista. Y se decía que muchas veces el orden de tu espacio, ya sea laboral o personal, refleja mucho cómo está tu mente. ¿Qué tan cierto es esto? Pues muchas veces sí, estoy de acuerdo. Muchas veces el hecho de ver un lugar que está sumamente desordenado, sin un orden lógico, y que puede poner incluso hasta en peligro la integridad o la salud del espacio donde está. Muchas veces a lo mejor en terapia nos damos cuenta de decir cómo trae la mente, a lo mejor está muy enmarañada, a lo mejor no sabe ni dónde están sus ideas, ni qué quiere hacer mañana, ¿no? Eso sí, estoy de acuerdo con eso. Y está la otra parte también del orden extremo, que por eso te digo, todo se va como a ese extremo. Yo, por ejemplo, digo, por ejemplo, llegas a una casa desordenada y si de repente dices, oye, pues si tienes cosas a lo mejor
O sea, el insumo con el que limpias el baño, lo tienes en la cocina o lo tienes para limpiar la mesa, o sea, este tipo de cosas, pues obviamente es cuando dices, va más allá de esa línea de lo saludable, pero nos vamos a otro lado que lo he vivido, Cari. Llegas a un lugar y de repente, ay, no, o sea, cosas de que no tenía acomodada la carpeta de la mesa, tenía como los vasos los tenía todos en un solo estante, no los tenía acomodados, o sea, vemos las dos caras, que yo digo, bueno, pues si tiene los vasos y están limpios, pues qué importa que no los tengan en un orden de los grandes atrás, los chicos adelante, o sea, son como esas dos caras de la moneda que luego nos vamos a esos extremos, por eso la invitación como a la flexibilidad. Hay trastornos obsesivos, regularmente los trastornos que tienen que ver con obsesivos compulsivos, los que se llaman regularmente TOC, donde hay esta cuestión interna de suciedad, de desorden, y eso tratan de compensarlo con una limpieza y un orden extremo por fuera. Ahí hablamos también de un tema de trastorno. Sienten que está tan sucio y desordenado su interno que buscan extremar el orden y la limpieza por fuera. Es como esas dos caras. Yo digo, por ejemplo, mi amiga la pintora, yo digo, pues ella tiene muy limpio sus espacios comunes, digamos, pero vas a su estudio y ahí sí, o sea, tiene las pinturas, las acuarelas, y digo, bueno, pues es su espacio creativo, a lo mejor hay personas que no pueden con eso por su cuestión del orden, pero ella sí se inspira, y aparte otra cosa del desorden, que eso me llama mucho la atención, porque un tema que tocamos mucho en terapia y en general en la vida es la resiliencia, esta capacidad de sobreponerse y salir más sabio o con mayores herramientas de la situación que te llevó. La mayoría de las veces el desorden es lo que te lleva a la resiliencia. El que tú tengas un cierto orden o control en algo y te lo cambien, las circunstancias, los externos, cosas que no dependen de ti, es lo que invita a cómo te adaptas a eso y cómo te vuelves resiliente. O sea, a lo mejor tú tenías un camino así, voy a llegar a esto, va a pasar esto, luego voy a hacer esto, luego voy a invertir aquí, y te lo cambian de una devaluación. No, es un ejemplo. ¿Cómo te adaptas a eso? Entonces, muchas veces de algo que te saca del orden o del control, llega la resiliencia, que es tan valorada también en esta sociedad, ¿no? Es como, creo que era importante también hablar de este tema porque muchas veces es cómo jugamos con este tema del orden y el desorden en nuestra vida, pues, ¿no? También. Cierto, cierto, tienes toda la razón, César. Y esto pues nos invita a pensar, entonces, el orden y el desorden se aprenden, se nace con ellos, es un rasgo de nuestra personalidad. Creo que aquí es muy buena pregunta, Cari, y algo compleja, creo yo. Mucho tiene que ver, acuérdate que nosotros somos seres por imitación. En el lugar donde nos desarrollamos regularmente en familia con nuestros padres, pero en el lugar donde la persona haya desarrollado su infancia, tal vez en una institución, o sea, llamémoslo algún orfanato, en su familia, personas que los cuidaron, ¿qué es lo que vieron? Para que cuáles son los valores o digamos qué es lo que imitó de las acciones que hacían esos adultos. Me acuerdo hace tiempo que alguien, creo que estaba en la secundaria, no me acuerdo, llegamos a la casa de un compañero y otro dijo, tiene ropa en el mueble. Y para esa persona era lo más normal del mundo, o sea, como que extendían las cosas y la dejaban en el mueble y como que ya en la noche la subían, la doblaban, la planchaban y demás, ¿no? Pero volvemos a esa parte. Esta parte pues era aprendida, esa persona es lo que había visto toda su vida que se hacía en lo íntimo del hogar como una dinámica. Y para este otro compañero que así como que se puso los pelos de punta, era como una expresión de que algo estaba desordenado, sucio, o que no era lugar. O sea, es como esa cuestión, sí, pero también está la cuestión interna. ¿Cómo vas ordenando tus ideas a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo lo que hablabas hace rato, Cari, cómo está tu interno, que lo reflejas en tu interno, que ya sea por imitar, o sea, lo reflejas en algo igual o te vas al extremo contrario. Está desordenada tu mente y tu vida es un desorden, tus horarios son un desorden, tu vida en general es un desorden, o también la otra, como está esta sensación a veces inconsciente de que hay un desorden y una suciedad interna,
vuelvo mi exterior un desorden. A estas personas digo, no critico, simplemente es como desde mi punto de vista se puede llegar a cuestiones extremas. Me decía una amiga que su pareja, que de hecho fue una de las razones por las que dejó de estar con él, en el cajón tenía un cajón así como para sus calcetines, que los tenía, o sea, todos medían el mismo tamaño, los tenía por color y los tenía, o sea, como una cosa así cada una de sus cosas, o sea, ella se sentía incómoda porque dice, pues a lo mejor si tomo agua y lavo el vaso y no lo dejo como le gusta a él, pues a lo mejor no le va a gustar, ¿no? O sea, son como estos temas de como una cuestión interna mental, un rasgo a lo mejor de un conflicto emocional interno. Sí, pues sí, sí es cierto, tienes toda la razón, César. Ahorita volvimos a tener un problema de comunicación con él, pero ya, que decías, César, que era un rasgo de la pareja, de esta persona, de que si tenías que dejar los vasos y tomabas agua de tal manera, que si tenías que hacer las cosas, entonces por ese motivo se separan ellos dos. A ella se le hizo muy incómodo, o sea, ella decía, compartir una vida con una persona en la que casi casi hasta el palillo tenía que estar acomodado, se volvió como muy conflictivo para ella. No digo Sí. que haya personas que se pudieran adaptar a esta forma de vida, pues, ¿no? Uh-huh. Cierto, sí, pues es que depende, y sí es cierto. Me pongo a pensar si se encuentran y se emparejan una persona que tiende a tener cierto tipo de orden y otra de otra, por no decir una ordenada y otra desordenada, entonces sí, la verdad será Así, conflictivo. Bueno, pues esto para sí, tomar en cuenta. Y se me viene a la mente el ejemplo más sencillo, sobre todo entre hombres y mujeres. El dejar la tapa del inodoro levantada. Hay quien sí le da lo mismo que se quede levantada y hay quien no, que decimos, no, tiene que estar tapado. Entonces, pues, exactamente. Y luego ahí vienen temas también de limpieza o de higiene, ¿no? Que dicen el hecho o sea, esta cuestión de que si dejaron la tapa hacia arriba, pues quiere decir que a lo mejor dejaron sucio también ahí, ¿no? El excusado y se relaciona con otro tipo de cosas, de cómo convives con la higiene o no, ¿verdad? O cómo a lo mejor ver la tapa así, desde ahí dices, ya no hago cómodamente del baño porque siento que necesito limpiarlo, no sé, ahí ya empiezan a convivir pues varias cosas, pero muchas veces el orden va relacionado con este tema de la limpieza, digo que puede ser sana o puede ser insana, ¿no? O sea, extrema. sí, sí, hay de todo, ahora sí. Pues sí, es que si te quedas pensando de todo esto que tú mencionas, César, cómo es que se puede dar hasta el conflicto. Y por otro lado, ¿qué es lo que nos pasa para llegar a la situación de ser obsesivos compulsivos con el orden? ¿Es por alguna situación que vivimos o qué es lo que sucede? Sí, regularmente este tipo de trastornos pues son temas que ya vienen desde la niñez por cuestiones puede ser de mucha rigidez, regularmente del padre, del padre, pero pueden ser también temas muy fuertes con la mamá, muchas veces esta falta de amor, este sentir que no recibieron este amor incondicional de madre, pues puede llevar a que la persona reaccione con una obsesión compulsión extrema, pues es multifactorial, es un trastorno complicado de sobrellevar, de tratar. Tengo un par de consultantes que están así, pero Uh-huh. digo, tienen temas mucho desde la primera infancia en muchas ocasiones, cómo vivieron, cómo fue su nacimiento, cuestiones que hemos platicado, Cari, hasta de que si fueron hijos deseados o no, Uh-huh. cómo se llevó el embarazo, cómo nació, qué significaba, volvemos a esta parte, qué significaba el orden en la vida. Hay personas que desarrollan este tipo de rasgos o incluso trastornos porque sentían que el amor de mamá o de papá venía cuando había orden, cuando limpiaba, por ejemplo, yo sentía que mi mamá volteaba a verme cuando yo hacía el quehacer en la casa,
cuando yo tenía limpio mis útiles, mi mochila, y de repente, si sentían que es como inconscientemente, no es algo que lo tengamos, pues, si sentían que ese era el camino porque recibían amor, pues ya de adultos, pues viene esta cuestión a convertirse a veces en un rasgo, un trastorno, en el que el amor de las personas o el amor propio buscamos que sea a través de un orden extremo, ¿no? Obsesión, compulsión. Cierto, entendido. Y es, perdón, es que se desactivó el micrófono. Aprovechando para preguntarte, estos trastornos de obsesión, de compulsión, ¿son tratables? ¿Se pueden curar? ¿Se pueden controlar? Muchas veces sí, digo, para la mayoría hay un manual que es el DSM, donde se ve cómo se aborda un trastorno, qué seguimiento se le da, si es multidisciplinario, que es un tipo específico de terapia, una atención psiquiátrica, medicamentos incluso, pero si es tratable regularmente, hay ciertos tipos de terapeutas que son más, digamos, eficaces para llevar a cabo los cognitivos conductuales, por ejemplo, son los terapeutas que dan como más resultados, porque son como más desde la conducta, más directos, porque estas personas tienen obsesiones, compulsiones con conductas, con hacer, con lo externo. Entonces, un terapeuta que trabaje con esto es, digamos, más efectivo, pero sí es tratable, y a veces este tipo de trastornos vienen combinados con otros, o sea, se vuelve complejo el tema, pero sí es tratable, sobre todo cómo pueden aprender a vivir con esto, a convivir con esto, es decir. Pues sí es cierto, César. Y por otro lado, me quedo pensando una siguiente pregunta para ti, que sería, si soy desordenado, ¿puedo llegar a convertirme en una persona acumuladora? ¿Hay alguna relación o no? Pues yo lo vería más bien con las personas ordenadas, porque yo he visto casos donde son ordenados, Cari, o sea, muy ordenados, pero muy ordenada tu casa, pero con muchísimas cosas, ¿no? Y siendo desordenados, pues claro que también, o sea, a veces si ni siquiera saben qué tienen o dónde lo tienen, pues a lo mejor muchas cosas de ahí ya ni siquiera son necesarias, pues, ¿no? Pero es un tema también de acumulador, porque acuérdense que también el acumular es una cuestión también que puede tener su raíz emocional, que tanto estoy llenando afuera ese vacío, ese tema que conflictivo que tengo dentro y que no he trabajado, que empiezo a llenar, independientemente si está ordenado o desordenado, pues, ¿no? Pero sí es interesante también ese tema de la acumulación. Sí, la verdad, bueno, creo que ya a lo mejor será tema para otra ocasión, pero sí te deja pensando, la verdad. Entonces, bueno, vamos a seguir charlando. No sé si estés de acuerdo con que lea algunos de los comentarios que han estado llegando. Por favor, sí, Carmen. Gracias. Carmen de Guadalajara dice, le encanta el tema, dice ella que en el orden encuentra paz, pero también en el desorden ha descubierto creatividad, participa por el libro. Carmen Sánchez, gracias, Carmen. María Fernanda López de Guadalajara, ella cree que el orden le da paz y el desorden le ha enseñado a soltarlo perfecto, participa también. Jorge Ramírez nos saluda desde Tepatitlán, saludos Jorge, allá en el hermoso Tepa. Dice que piensa que el orden da claridad, pero el desorden inspira a ser creativo. Mira, han estado coincidiendo con lo que has estado mencionando. Ana Cecilia Torres de Ciudad de México dice, le gusta el tema porque dice que el orden le da armonía interior. Ricardo Sánchez desde Zapopan dice, para mí el desorden es parte de la autenticidad de la vida. Ricardo, sí, ¿verdad? Sí. Paula Jiménez de Monterrey, el orden en casa me ayuda a organizar mi mente. Y dicen que visualmente también el orden y el desorden te comunican, ¿no? Que te pueden relajar, así como dicen estos amigos y amigas que se han comunicado, pero que también el desorden te puede llegar a estresar. ¿Qué tan cierto es esto?
volvemos a lo mejor yo siempre con mi mirada desde la psicoterapia, ¿no? Pero imagínate, Cari, y a la audiencia, si traemos muchos temas interior de familia, de trabajo, no sé, de salud, si traemos todos esos temas de nuestra mente así como rebotando y pimpoteando, a lo mejor llegar a un lugar donde ves que hay una armonía en lo que ves, pues obviamente es algo que te transmite un mensaje relajante. A lo mejor traigo muchas cosas en mi cabeza, muchas marañas, muchas telarañas, y llego y veo algo que es simétrico, que está ordenado, pues claro, eso te transmite y te da cierta tranquilidad, cierta pues relajación, ¿por qué no? Pues estoy de acuerdo en ese tema. Sí, Liborio Marín, saludos para ambos y se anota para el libro, muchas gracias. Tenemos también a María Fernández que nos desea buenas noches. Carmen Cárdenas nos saluda, dice también, ¿qué significa el cúmulo de expedientes que no se archivaron en cajas? Dice, yo llego a ocupar el puesto y me tocó triturar todos los documentos que ya tienen más de 8 años. Bueno, aquí no sé si impliquen temas de ley de archivo o simplemente de archivonomía, pero, o también temas también de tecnología, Carmen, se me viene a la mente que antes casi todo era en papel y de un tiempo para acá, creo que con mayor seguridad de unos 10 años para acá, todo ya se empezó a hacer digital. A ver, ahorita César nos dice qué opina. Y por otro lado, dice, hay casas con cúmulos de bolsas negras de ropa sin usar y tiliches sin usos, pero con pertenencia de los miembros de la familia. ¿Eso qué significa? Son sus dos comentarios. Sí. En lo del archivo, desde mi punto de vista y con la experiencia que tenemos, ¿no, Cari, en el sector público? Algo no se hizo. Digo, si hay un cúmulo de expedientes que estaban ahí tal vez sin un orden, en estos tiempos, cuando bien mencionas, hay una ley de archivo, donde hay un tema de digitalización, donde hay un tema que hay una serie documental y tienen que ser perfectamente identificables en un área, diferentes tipos de archivos, ¿verdad? Si es de, Sí. que si es de trámite, si es histórico, ¿no? O sea, ahí algo se dejó de hacer y a lo mejor lo acumularon ahí y como sucede en instituciones públicas, ¿no? Hasta en expedientes que están ahí pues con información sensible, así es de que pues sí, yo creo algo se dejó de ahí hacer, lo dejaron que se acumulara y eso se convirtió pues en un tema, pues, pero bueno, como que le tocó a esa persona llegar ahí a depurar, ¿verdad? Digo, también eso habla del tema de a lo mejor pues esa habilidad o esa bondad que tiene, de esa herramienta que tiene ella para solucionar. Pues. Y del otro tema, eso de acumular, es muchas veces, no en todas, pero muchas veces tiene que ver con el tema de los apegos. A mí me ha tocado lugares donde tienen así que lo de mi abuelita, lo de mi tía, cosas que realmente ya no utilizan, pero muchas veces son duelos conflictivos, duelos patológicos que no se llevaron a cabo en su momento y siguen aferrándose a pertenencias de lo que fue esa persona y pues de ahí es como una manera de seguirse como agarrando o colgando de algo que no se trabajó, de algo que no se transitó por los distintos sentimientos que significa soltar, ¿no? Y vivir una pérdida y transitar un duelo, dolerse para encontrar nuevo sentido. Es como están atorados. Recuerdo mucho una persona que su mamá murió de un cáncer, fue un tema muy fuerte, la señora estaba joven y todo, literal, digo, y no estoy criticando, es solo como los hechos de lo que me tocó ver. Sí. Dentro de los seres domésticos tenía una cazuela donde la mamá había muerto hace 6 años, pero ni siquiera estaba lavada, o sea, todavía estaba con los restos de la comida de hace 6 años que hizo la mamá. No sé si me explico esta parte de inconscientemente, pues fue lo último en lo que mi mamá, yo la vi que estaba cocinando, pues me aferro, ya no está ella, pero ahí hay algo de lo último que ella hizo antes de que pasara esto y como que estoy ahí con ese duelo patológico, pues, ¿no? Pues sí, te deja pensando, la verdad, todo eso nos parece extraordinario a algunos y quizás otros dirían, wow, Sí. hasta el hecho de quedarse con los automóviles que pertenecían a esos seres queridos
o con sus habitaciones intactas, pero bueno, eso ya será otro tema de otra ocasión con nuestro querido César González. Pero sí, todo esto se presta a reflexión. Por su parte, Rocharito Rubio Medina nos desea buena noche, dice, esto del orden y el desorden pudiera ser parte de la teoría del caos. A mí me gusta el orden, pero con mis niños, dice, con niños me es imposible tenerlo, y más con varones que no son ordenados. Sí, que digo, yo conozco a varones que son bastante ordenados, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Regularmente las mujeres son más ordenadas, pues, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo en alguna ocasión en un trabajo que me tocó ir a un congreso y me tocó convivir, estar en el mismo cuarto, pues, con un médico, ¿no? Impresionante. Yo como vi que colgó y todas de cuenta, llegó y organizó su closet y yo dije, que ni vea mi maleta, ¿va? Pero sí, estoy como pero qué interesante, justo era un tema que quería tocar, ¿no? De manera rápida, la teoría del caos. A ver, estas cuestiones son como estos sistemas que son impredecibles y por más que queramos controlar, aquí tenemos uno, el clima, por ejemplo. Esto entra dentro de la teoría del caos. ¿Cuántos los meteorólogos nos dicen va a estar soleado y la lluvia? Hoy no llueve y los truenos. Y ahí es donde entra la magia del desorden. Como la misma naturaleza, a través de esta teoría del caos, esta magia del desorden, logra crear los distintos ecosistemas y biomas en nuestro planeta, que albergan distintos tipos de vida. Y como en esta cuestión aparentemente caótica, hay un orden de lugares, de climas donde llueve, donde no, donde el sol, dentro de este caos. Por eso es interesante también ver esto de la teoría del caos, como en esto que es aparentemente impredecible, hay una magia y sucede y se logra como un tipo de equilibrio dentro del desorden, pues, ¿no? De lo caótico. Cierto. Y si me permites resaltarlo, no sé si algunos de los que nos están viendo o escuchando les había pasado eso de que están ¿cómo les puedo explicar? Están con esta circunstancia de la lluvia, por ejemplo, que tú mencionas, y a lo mejor tú tenías planes, o por no irnos a lo más básico, de tener la ropa tendida, ¿no? Recién lavada, y te molestas, o ibas a salir, pero ya no saliste porque la verdad la lluvia se puso más tremenda de lo que esperabas. Entonces, esto de cambiarte los planes, esas circunstancias, como César dice, que no puedes controlar, es algo que por lo menos a esta servidora le tocó aprender, de que, y más cuando eres una persona muy estricta, muy ordenada, que todo tiene que salir a la perfección como tú piensas o crees que así debe de ser, y de repente una circunstancia de este tipo te cambia todo el panorama. Entonces es aprender y entender que no todo está bajo tu control. Puedes tener orden en lo que está en tu control, en lo que tú decides o puedes, pero en lo que no, ni te estreses. Esa sería la moraleja final, por lo menos que esta servidora da a entender, porque me acuerdo que tomaba hace muchos años, en los 90s, el transporte a mi escuela, y a veces lo alcanzaba y a veces no, y tardaba mucho en pasar, y yo me enojaba y me frustraba mucho, pero pues era algo que no estaba en mis manos. Exactamente. Y en ese tiempo yo no lo entendía, pero hace algunos años alguien me lo hizo ver y entendí que hay situaciones que yo no puedo controlar. Totalmente, por eso digo que muchas veces de este aparente desorden o lo que sale de nuestro control es de donde llega algo tan valioso como la resiliencia y algo que en terapia nosotros lo vemos mucho como el avance en la autonomía, en la autoestima, en convertirse en persona, en adulto, que es la tolerancia a la frustración. ¿Cómo trabajas con la tolerancia a la frustración? Recuerdo mucho que hace tiempo, que salíamos así varios amigos, había una compañera que era muchísimo del orden y organizaba y ya teníamos este lugar y nos van a dar esto, y todo, aquí ya llegamos, ya apartamos estación, o sea, todo. Cambiaban cualquier cosa que llegábamos y de repente estaba cerrado el bar, tal vez,
y era una frustración tan fuerte para ella que decíamos, bueno, vámonos a otro. Nos divertíamos los demás, pues, o sea, era una cuestión de decir, bueno, estuvo mejor, hay karaoke, no sé, un ejemplo. Y ella era una cara de frustración prácticamente toda la noche. Entonces yo decía, o sea, sería interesante trabajar con esta persona, cómo es para ella la tolerancia a la frustración, cómo es la resiliencia, sí. Tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance, cambiaron las circunstancias, no sabías que iban a cerrar ahí porque se iba la luz ese día. ¿Cómo reaccionas a eso? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo continúas? Es como qué historia te cuentas a partir de eso que sucedió, ¿verdad? Y es como que ella se culpaba porque cambiaron las circunstancias. Se sentía hasta culpable. Y es esa cuestión de trabajar, de decir, a ver, está esta parte lo mínimo, porque realmente lo que controlamos acaba siendo pues más acotado de lo que creemos a veces, y fuera de ahí es como suelta y fluye, y de ahí puede salir la resiliencia, y de ahí te analizas cómo toleras a la frustración o no, ¿verdad? Cierto, cierto. Y por otro lado, tengo a Marcos Antonio Contreras González, que nos saluda y agradece por el programa. Dice que a él a veces le cuesta trabajo soltar, por lo que decíamos de los apegos. Sí, se referirá como a personas o en general tal vez, ¿verdad? Pues sí, no dice si personas u objetos, pero pues el apego Oh, se aplica pues a todo, ¿no, César? exactamente, sí, sí. Es muchas veces analizarnos qué es lo que nos une a esa situación, a ese objeto o a esa persona. Hay una palabra en tanatología que se usa mucho que es duelear, no, como dolerse. Es, a veces nos hacemos para atrás porque sí, a veces es hasta insoportable el dolor de una pérdida, ¿no? Incluso de un objeto, porque ese objeto representa, tiene un valor sentimental, puede ser la salud, imagínense un quebranto de salud, pues también te cambia la vida, una situación, un despido laboral, o sea, todas esas cuestiones se convierten en pérdidas que si no las trabajamos como un duelo que duele y que hay que atravesar y transitar todas las emociones que significa encontrar sentido nuevamente a la vida después de ese dolor tan inimaginable, el punto es que se van acumulando esos duelos y junto a los duelos se van acumulando objetos, situaciones y personas. Quisieran, me toca escuchar consultantes que quisieran que sus papás fueran eternos, que quisieran poner un botón y que se quedaran ahora sí casi como de muestra. Pues la vida es dinamismo, es movimiento, parte de la vida es la enfermedad, es el dolor y es la pérdida, es parte de ahora sí que de nuestros aprendizajes aquí, pues, ¿no? Entonces muchas veces sí, el apego nos lleva a acumular cosas afuera y cosas adentro también, ¿no? Cierto. Emociones, recuerdos, No, personas, todo. Y eso y para los situación. duelos es difícil, ¿no? Sí, Me exactamente, porque imagino. y cuando son duelos patológicos acumulados, pues imagínate, es como por dónde empiezo, ¿verdad? O sea, si traen a lo mejor una huella de abandono desde niño, por mamá o por papá, y lo vas acumulando a que su mejor amigo, que se cambiaban de casa. Imagínate, es una persona que llega de adulta, pues no sabiendo cómo vivir lo que pierde, cómo aceptar, soltar, cómo entender que puede haber un sentido después del dolor, ¿verdad? Y Sí, del enojo y de todo lo que significa un duelo. Y una sabiduría. sí, tienes razón, César. Pues sí, te quedas pensando en todo esto y seguramente a lo mejor todos nos estamos acordando de situaciones, circunstancias en las que estuvimos viviendo este caos, este orden y este desorden. Y sí, y ahorita recordando lo que dijo Ros Charito, en el sentido de que ella es muy ordenada, pero sus hijos no, y a veces, bueno, a lo mejor sus hijos vienen a enseñarle algo, ser más Eso, tolerante con el tema del desorden, no lo sé. exactamente. Y volvemos a lo mismo, ser más resiliente. Como Sí, madre va a encontrar nuevas herramientas ahí, ¿no? De decir, dejo fluir, suelto, al final no es una cuestión
digamos, como de vida o muerte y seguimos adelante con lo que hay, pues, ¿no? Que Claro. eso no significa, bueno, me tiro al desorden, ¿no? Sino, pues, esta cuestión que hablábamos del equilibrio, pues, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, ahora sí que lo dejamos en consideración esta reflexión. Y por otro lado, tenemos a Paola Jiménez de Monterrey. Ella dice que el orden en casa le ayuda a organizar su mente. Ahí está otra opinión y bueno, pues ahora sí que están las opiniones divididas, pero de alguna manera pues reflejan lo que hay. Ajá. ¿Qué otro punto nos falta tocar, César, de esta noche sobre este tema del orden y del desorden, que nos esté faltando porque ya el tiempo está corriendo y no tardamos en terminar? Ah, muy bien. Pues yo creo que un poco de lo que ya hemos esbozado en la plática, esta cuestión de esta reflexión de si yo soy ordenado, qué pasa si algo se desordena, cómo reacciono, cómo me veo, qué historia me cuento cuando veo que no me salen las cosas. Y del otro lado también, si regularmente soy desordenado, cuando veo a alguien que tiene orden y le funciona, cómo reacciono. A lo que me lleva a esto es que tanto somos respetuosos ante las otras personas, situaciones o dinámicas que no son como lo que nosotros creemos que es lo correcto. ¿A qué voy? Si veo, pues regreso a esa situación laboral en su momento, ¿no? Si una persona estaba en un área de agenda del titular, pues obviamente había que ver un orden ahí, ¿verdad? Pues cuál es su cita de hoy, le llamó, o sea, claro. Pero bueno, estaban los otros chicos del área creativa y ella no podía con eso, o sea, no podía. Yo a lo que voy es respetar que ella es ordenada, que el perfil y su puesto requería un cierto orden, pero ¿qué decía de ella el ver que otras personas que su perfil funcionaba siendo desordenados porque eran creativos, ellos al final del mes les pedían ciertos proyectos y ellos los tenían, así hubieran trabajado 4 días, 24 horas y los demás no, que se iban en pijama, no? Es preguntarnos qué es lo que se vuelve tan intolerable al ver una persona que es muy ordenado, muy desordenada. Creo que eso nos ayuda a reflexionar también qué tanta apertura tenemos, qué tanto nos podemos permitir ampliar nuestro campo, ¿no? Nuestra cosmovisión de la vida, de cómo funciona, de lo que es correcto o incorrecto. Y un poco leer también este tema de la teoría del caos que dijo una de las personas de la audiencia, que es muy, muy interesante, porque al final la teoría del caos es como dentro de lo impredecible que se vuelven estos sistemas caóticos, acaba habiendo un orden o un resultado para lo que están hechos, ¿no? Eso es, a mí se me hace fascinante, pues, ¿no? Como decías al principio, Cari, el orden dentro del desorden, tal vez. Sí, así es, no, y me recuerdas a personas que dicen, no, es que yo tengo mi desorden ordenado, y de alguna manera Exacto. sí, o sea, en ese aparente desorden, ellos ya sabían dónde localizar lo que necesitaban. Y, Exactamente, que lo vemos con los artistas. O sea, mi amiga la artista puede tener su estudio así para aparentemente volteado 4 patas para arriba, pero ella como dice, nunca mezclo estas pinturas con estas, una que se está secando nunca lo voy a pegar en el piso. O sea, es dentro del caos hay un cierto orden, pues. Por eso te digo que al final se me figura que son como las dos caras de una misma moneda. sí, es correcto. Y bueno, creo que las enseñanzas que obtendríamos de este tema, si estás de acuerdo, César, sería, pues bueno, no estresarnos por el hecho de cómo somos, aceptarlo. Totalmente. No sé si en este caso aplique, si soy muy desordenado, la invitación a ser más ordenado, o si soy demasiado ordenado, tener más apertura hacia el desorden. No sé si esa podría ser una, o sea, ser tolerantes a los demás y hacia uno mismo. Sí, y como preguntarse, si alguien es muy desordenado, como preguntarse, bueno, ¿en qué áreas de mi vida a lo mejor intentar el orden me pudiera traer beneficios? O sea, si alguien es muy desordenado y es alguien creativo, o un artista o estos temas,
pero a lo mejor tiene que acudir a su cita para la visa y ya van 3 veces que se le pasa porque no se acuerda, o sea, pues en qué áreas de mi vida puedo ver que un orden y un control me Aplicarlo. puede traer beneficios. Y del otro lado igual, ¿qué tal alguien que es como muchos de estos temas del orden riguroso, como hasta cierto, una persona hasta cierto punto rígida? ¿Qué tanto si se permite esta magia del desorden en algún área de su vida se puede dar cuenta que es creativo tal vez o que hay un área de la expresión artística que nunca había experimentado y tal vez ahí puede encontrar pues algún remanso de paz, ¿no? O de creatividad. Sí, cierto. Entonces, bueno, esa sería la primera. Entonces, y no ser, ¿cómo se puede decir? Duros con nosotros mismos, porque aparte de los demás, hay que aplicarlo con nosotros mismos y pues trabajar lo que a lo mejor ya nos cuesta trabajo, ¿no? Ese sería el segundo punto, ¿no? En el sentido de que si creemos, no sé si nos puedes dar como las señales de sospecha de que ya caímos en una obsesión, en una compulsión, para ya pedir ayuda de un profesional. Sí, cuando ya se vuelve, por ejemplo, cuando es insoportable ver que algo como lo tienes ordenado se desordenó o alguien lo desordenó, o cuando el pensamiento se vuelve demasiado rumiante ante lo impredecible y de hice esto, pero ya no estoy seguro si lo hice bien, aunque creí que lo hice bien. Llegan estas rumiaciones dentro de algo que ya sucedió, ocupa la mayor parte de tu tiempo cuestiones que ya hiciste y que no estás seguro si fue correcto o fue incorrecto. Te digo, estas cuestiones, la cada vez mayor intolerancia a ver o convivir con alguien que no es ordenado como tú, hablando de cuestiones como extremas en el acomodo, en los horarios y demás. O sea, cuando ya se vuelve algo que te incapacita hasta cierto punto, pues creo que es una llamada de atención, pues, ¿no? Cuando Okay. ya no disfrutas el momento, cuando te la pasas más pensando en eso que en los objetivos de tu trabajo, de tu día, si te regularmente estas personas que se tienen estos TOC son personas que a veces les cuesta mucho relajarse o divertirse. ¿Por qué? Porque por este extremo control, pues la parte de la diversión y la creatividad va más hacia lo derecho del cerebro, que es más lo de fluir, lo de soltar, lo de ampliar, lo que no sueltas, lo lúdico, pues, ¿no? Entonces, cuando es más lo que si estás en una reunión, estás pensando porque no fue así, yo quería que viniera esta persona, y cuando eso te gana más del mismo hecho, del objetivo de lo que estás haciendo, pues es una llamada de atención tal vez de buscar un acompañamiento, ¿no? Bien. Y en este caso sería un psicólogo, un psiquiatra. Regularmente para este tipo de cosas se recomienda que sean con los psicoterapeutas cognitivo-conductuales, porque ellos van mucho a las conductas, a observar a qué estás haciendo, a qué haces durante el día y cómo podemos lograr a partir de pequeños cambios, pues verte, entenderte y flexibilizarlos o no ser tan rígidos, cosas así es. Y a veces necesitan también atención psiquiátrica, me refiero al tema de que tal vez necesita que les receten ciertos medicamentos, ¿no? Prescritos para eso. Sí, bien. Y bueno, ser tolerantes con nosotros, con los demás, pedir ayuda en caso de ser necesario y Sí, pues observar la magia ahora sí que del orden, desorden, de lo que podemos controlar y de lo que no podemos controlar, que son factores externos. Este, claro, como el clima, por ejemplo, esta noche, o el tiempo, o terceros que si ellos hacen o dejan de hacer, esto puede afectar nuestras decisiones o lo que queremos, bueno, pues ser tolerantes y aprender a tolerar la frustración que César mencionaba. exactamente. Sí, pues creo que de alguna manera, pues esa sería la reflexión de hoy. ¿Algún mensaje con el que nos quedemos para terminar y cerrar el tema, César? Creo que te digo, como es como mucho más valorado el orden en nuestra sociedad, dejaría como la reflexión de que muchos de los grandes descubrimientos que han tenido los científicos fue porque algo de lo de su propio sistema o de su proceso
se salió del orden que tenían dispuesto y surgió el eureka, ¿no? Entonces, a lo mejor es esa invitación que tanto nos permitimos, que a través de la magia del desorden surjan estos eurekas que nos permitan descubrir áreas que no conocíamos de nuestro ser, que somos innovadores, que somos creativos, que somos tal vez artistas, que muchas veces esto se va más con esta cuestión de flexibilizar el orden, de ir más allá de lo que podemos controlar, ¿no? Uh-huh. Muy bien. César, por favor, recuérdanos tus servicios como psicoterapeuta que tú ofreces y si das sesiones también, aparte de presenciales, en línea y a distancia para aquellos que nos ven no solamente en Guadalajara, en México y en el mundo. Ay, muy amable, Cari. Muchas gracias a la audiencia por su atención. Sí, yo soy psicoterapeuta humanista, es como mi orientación. También temas de hipnoterapia, temas de tanatología, a través de la psicoterapia, el acompañamiento humanista, siempre en esta cuestión de reflejar a la persona lo que nos están diciendo y a partir de eso hacerse consciente y avanzar, ¿no? Es básicamente como trabajamos. Y pues sí, hago sesiones de manera presencial aquí en Guadalajara o a distancia también puedo atender con mucho gusto. El número que tengo para citas de terapia es el móvil 33 15 34 56 67. Estoy a sus órdenes. ¿Lo puedes repetir? Con gusto, Cari. 33 15 34 56 67. Muy bien, muchas gracias, César. Y quiero mencionar que María Fernanda López de Guadalajara, María Fernanda López, te llevas el libro que esta noche regalamos de Inteligencia Espiritual enfocada a resultados de Alfredo Culebro de Editorial Urano. Pues ya te llevas este libro, muchas felicidades por haber participado, María Fernanda López. Tienes hasta el miércoles de la próxima semana, si eres tan amable, para recogerlo. Ponte de acuerdo, si eres tan amable, con Israel Trejo a 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Y antes de que se nos pase, un mensaje de María Fernández. Dice: ese respeto hacia las personas que nos rodean, porque cada quien tiene sus costumbres y dentro de esas es ordenar como cada quien le acomode. Y sí es cierto, cada quien a su modo. Entonces, es el respeto, básicamente. Sí, así es, César. Amigos, pues ya nos despedimos, ya otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino ha culminado. Muchas gracias a Israel Trejo y a Rosy Hernández por su apoyo y todas las facilidades prestadas para la realización de este programa. Gracias a ti, César Ignacio González, como psicoterapeuta, también por habernos apoyado con este tema. No me resta más que darte las gracias, desearte una excelente noche. Y a nuestras amigas y amigos que nos vieron y escucharon en vivo, darles las gracias, y a quienes lo harán de manera diferida a través de los podcasts de YouTube y Facebook de Viviendo lo Divino y de Guanatos FM, y no se diga también por iVoox, a todo el mundo. Muchísimas gracias y una excelente noche. Buenas noches, muchas gracias, un placer. Gracias, hasta la próxima.